Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Hoy jueves, al parecer, sería el día en que el impasse entre Holanda y Aruba llegaría a su fin. Un impasse que se presentó por primera vez en la historia de Aruba. Entre tanto, las posiciones hasta el momento están muy radicales. Por una parte, el gobierno de Holanda indica que no va a actuar bajo presión de ningún modo, y por otro lado, un gobierno de Aruba que está decidido a ir hasta las últimas consecuencias antes de que Holanda tome la autonomía de la isla. Hoy el primer ministro, después de reunirse con el gobernador, indicó que el lunes a primera hora se tendrá claridad y de esta forma una respuesta a esta situación. Hoy jueves sería el día en el que el impasse constitucional y diplomático que se inició hace 7 días llegaría supuestamente a su fin, en donde por fin el gobierno holandés, representado por el gobernador, el señor Fredis Refuñol, firmaría el presupuesto de gobierno 2014 y así pasar esta página que ha dejado un sinfín de quiebres en las relaciones con Holanda, que tiene al presidente del país en su 7º día en huelga de hambre y a la gente completamente dividida, tanto por redes sociales como en la misma calle. Hoy el ministro presidente se reunió con el gobernador, pero al parecer la esperanza de que por fin hoy terminaría este impasse se quedó solo en ilusión, porque la última información que se reportó es que hasta el lunes se llegará a una posible solución. Una de las posiciones que ha tomado el ministro presidente de Holanda es que él no va a actuar bajo presión, haciendo referencia a la huelga de hambre que el primer ministro Mike Eyman inició hace 7 días. Después de reunirse con el gobernador en horas de la mañana, el ministro presidente salió a dar declaraciones indicando que el gobernador le prometió que el próximo lunes a primera hora se tendrá claridad y así una posible solución a esta situación. En su alocución, el mandatario agradeció a todo su gabinete y a todas las personas que están paradas junto a él en esta lucha que hasta el día de hoy llegó como punto final para la huelga de hambre, ya que al parecer el ministro presidente volverá a comer y esperando que el lunes puedan reunirse para así darle solución completamente a este impasse. Y en Venezuela un nuevo castigo fue impuesto al dirigente político de la oposición, Leopoldo López, en la cárcel militar de Ramo Verde. No puede recibir visitas, ni siquiera de su hija Manuela. La Fiscalía venezolana ordenó investigar ese episodio. Nuestra corresponsal en Caracas, Beatriz Adrián, nos tiene los detalles. Hola, buenas tardes. Nuevamente Lilian Tintori denuncia que no le permiten la entrada a la cárcel de Ramo Verde para ver a su esposo Leopoldo López. Esta vez denuncia que le impidieron el paso a su pequeña hija Manuela para ver a su padre. La pequeña hija de Leopoldo López, Manuela, quería repetirle a su padre en la cárcel de Ramo Verde un acto folclórico que había realizado en su colegio, pero se quedó con la ilusión. Hablé con Manuela y le dije, mira Manuela, apenas termine el acto, yo te voy a llevar directo vestida con tu 4, porque era de joropo, era un homenaje a Simón Díaz. Vamos a ir directo a Ramo Verde y tu papi te va a ver, haces el acto en Ramo Verde y en la celda de papi. Según la esposa del político que lleva 5 meses detenido, al llegar al lugar recibió la noticia que no podrían entrar. Manuela empezó a gritar, déjenme pasar, déjenme pasar. Y de verdad para mí fue un ejemplo ella, porque yo dije, es verdad, es que cómo vamos a permitir que nos sigan violando nuestros derechos, no lo podemos permitir. Tintori también se refirió a las polémicas declaraciones del secretario adjunto de la Mesa de Unidad Democrática, Ramón José Medina. Para sacarlo de la cárcel no tenemos ningún plan, porque aquí el único que inventó el plan para estar en la cárcel fue él mismo. Y así respondió la esposa de López. Muy triste, muy indignados, pero una gran oportunidad a reactivar un frente amplio de la Mesa de la Unidad. Posteriormente el dirigente de la MUT se disculpó, dijo que había sido un mal chiste. En Ramo Verde le notificaron que verá a su esposo el próximo 23 de julio, cuando comienza el juicio contra Leopoldo López. Desde Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol. Una familia en Bogotá denuncia que Medicina Legal le retiró varios tejidos a su ser querido sin su aprobación. El cadáver corresponde a una joven de 21 años quien falleció de manera violenta el sábado pasado en un barrio de esta ciudad. El instituto explicó lo ocurrido. Ante el retiro de tejidos del cuerpo de Caterine Cañón Peña, sin autorización de sus familiares, los seres queridos no descartan una denuncia penal en contra del Instituto de Medicina Legal para que dé explicaciones sobre el hecho.
Cuando Lucero Peña fue a reclamar el cuerpo de su hija Caterine Cañón, el pasado domingo en Medicina Legal, se encontró con que le habían retirado algunos tejidos sin su consentimiento. Ya le habían sacado parte de los ojos a la niña y parte del huesos de las piernas, y de la manera que me lo dijeron muy fríamente, no me gustó eso. El director de Medicina Legal se refirió a este procedimiento. Efectivamente, se extrajeron ojos y se extrajeron hueso, se recuperó de ese tipo de tejido porque la ley lo permite. La norma que cita el director de Medicina Legal es la Ley 73 del año 1988, en la que se estipula que toda persona es donante de órganos si en vida nunca manifiesta su rechazo al procedimiento o si antes de la iniciación de la necropsia sus familiares no han expresado su desacuerdo con la donación. Antes de iniciar la necropsia se salió a la sala y así está la grabación, a preguntar por los familiares a ver si se oponían. Al no existir ningún familiar, la ley permite que se extraigan estos tejidos con fines de donación. Edison, hermano de Caterine, rechazó la manera en que Medicina Legal realizó el procedimiento. Puede haber una ley, pero en realidad no la conozco. Y usted me la puede desglosar, pero yo como ciudadano del común no la voy a conocer. Y esto le puede pasar, como nos pasó a nosotros, le puede pasar a muchas personas. De igual manera cuestionó el mecanismo que utiliza el instituto para conocer el deseo de los familiares de donar los tejidos u órganos de las personas fallecidas. No se puede tratar como una cita médica, no está el paciente, entonces se tomó la decisión que se abandona. Según el instituto, este procedimiento constituye un acto humanitario. Según Medicina Legal, por cada ojo que se retira a las personas fallecidas, se ven beneficiadas 2 personas con problemas visuales, y por cada tejido óseo también que se retira, se ven beneficiadas al menos 10 personas con cáncer en los huesos. Es toda la información. José Fernando Patiño, Noticias Caracol. Tras el accidente en el que murieron 8 mineros soterrados en una mina en Honduras, trabajadores de la misma realizaron una manifestación para hacer varias peticiones al gobierno de ese país. La misma se tornó violenta y fue reprimida por la policía. Llegaron desde San Juan arriba el Corpus para manifestarse en la ciudad de Choluteca. Lograron bloquear el acceso vehicular de quienes transitan por la carretera panamericana. De inicio a fin, los mineros no se mostraron agresivos, pero pretendían que el gobierno escuchara sus peticiones. Pero los mineros artesanales no cedían, querían seguir avanzando hasta la comunidad de Santa Elena. Para evitarlo, la policía comenzó a lanzar bombas lacrimógenas. La falta de empleo a raíz del cierre de la mina comienza a desesperar a los obreros, más la desconfianza en el gobierno de una respuesta pronta. Desde Choluteca para 11 Noticias, Nilda Sosa. En la emisión de ayer de Mesa Rondón, nuestro director Tom Peters junto a nuestro colega Patrick Pasquel estuvieron entrevistando al señor Luciano Millar, decano de la Universidad de Aruba, quien estuvo compartiendo su conocimiento sobre la crisis constitucional que se está presentando en nuestra isla. Ayer en la emisión de Mesa Rondón, nuestro director Tom Peters junto a nuestro colega Patrick Pasquel tuvieron a un invitado quien dio claridad sobre el impasse y la crisis constitucional que se está presentando en estos momentos entre Holanda y Aruba. El señor Luciano Millar, decano de la Universidad de Aruba, fue el invitado en el programa Mesa Rondón, quien dio una explicación detallada de cuáles son los conflictos que se están presentando. Esta emisión llamó mucho la atención de toda la comunidad, quien a través de mensajes de redes sociales y a través de llamadas junto a Vox Populi agradecieron a este programa por traer claridad en estos momentos tensos. Por esta razón, la edición de ayer de Mesa Rondón será repetida en nuestra programación del día de hoy a partir de las 9:05 de la noche. Cargos de agresión sexual en su modalidad de incesto y agresión orogenital fueron sometidos contra un hombre al que se le imputa haber abusado de sus propias hijas. Carlos Aristud fue señalado por las menores de edad de 13 y 10 años como quien abusaba sexualmente de ellas. La esposa de este hombre le confesó a Luz Nereida Vélez que pensaba que tenía la familia perfecta. Siempre soñó con la familia perfecta y pensó que lo había logrado. Para Raquel, nombre ficticio de la madre de 3 niños, 2 hijas de 10 y 13 años y un pequeño angelito de 3 meses de nacido, jamás pensó que su esposo, identificado como Carlos Aristud Delgado de 30 años, fuera capaz de llevar un alegado patrón de abuso sexual contra sus 2 hijas. Con lo que siento ahora, que es el demonio.
que no pensé que yo vivía con el mismísimo diablo. Dice que resulta increíble que después de tanto tiempo juntos, hoy desconoce a su esposo. Era un padre bien atento, hasta las nenas se mostraban que eran cariñosas. Yo decía, tengo la familia perfecta porque él siempre cuidaba de ella, aparentemente, pero no lo hacía. Fue a través de la abuela materna que las niñas confesaron lo que estaba ocurriendo, a lo que Raquel no perdió tiempo en denunciarlo. Le dije, las nenas dijeron esto, te acusaron y yo voy a llamar a la policía y tú te quedas aquí. Porque mis hijas son primero. Yo no pensé que esas nenas estaban viviendo eso. Arisud Delgado fue detenido y las pruebas médicas confirmaron la agresión sexual. La niña de 13 años es su hija de crianza desde los 8 meses. La otra, su hija biológica. De la versión de las menores, este patrón lleva hace un tiempo atrás. ¿Meses, un año, 2 años? Estamos hablando de posiblemente hasta 2 años. El cargo que pesa contra este es por agresión sexual, pero se señaló que tiene expediente criminal del año 2009 por cargos de violencia doméstica. Aunque el hecho más reciente ocurrió el 12 de este mes, precisamente en la urbanización donde reside en Antigua Vía en Cupey, siempre fue la casa el lugar donde este individuo utilizaba para molestar a sus hijas, según se alega. Los vecinos mencionaron que este siempre demostró ser una buena persona, por lo que están tristes y totalmente asombrados. Siempre yo lo vi una persona normal y cuando nació su último bebé yo lo veía él tan contento, veía a sus hijas tan amorosas con él, siempre él tan atento y estaba pendiente a que ellas no le faltara nada y esto a mí verdaderamente me impactó, fue doloroso para mí verdaderamente. Aunque el Departamento de la Familia está investigando, se informó que aún las niñas están bajo la custodia de mamá porque hasta ahora ha demostrado ser responsable en todo este asunto. Lucereida Vélez, Noticentro. Y después de que se acabara el Mundial, el Viacrucis continuó para muchos argentinos que no tienen cómo devolverse a su país de origen. Decenas de estos piden ayuda al consulado de su país en Río de Janeiro para poder volver a casa. Diferentes argentinos que llegaron a Brasil para alentar a su selección aún se encuentran en este país desesperados por no tener medios económicos para devolverse a su país. Muchos de ellos que se fueron en bus, en carro o en avión no tienen medios suficientes para regresar y están amparados bajo cambuches contra frío y lluvia. Algunos de ellos se han dirigido al consulado de Argentina en Brasil para así pedir si ellos podrán ser ayudados y así regresar a su país. Después de vivir la fiesta del Mundial, lo único que resta es ver todos los medios posibles para poder retornar a su país y así continuar con su vida normal. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.